Hola, soy Sofía, y en la mañana que debía ser la más feliz de mi vida, la mañana después de mi boda, mi esposo me gritó que le quitara las manos de encima a su madre. Estábamos en la suite nupcial, y ella sostenía el sobre que contenía la prueba de un regalo de $1.000.000 de mi padre. Un regalo que, al parecer, ella consideraba suyo. En ese instante, supe que mi matrimonio había sido una mentira. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan profunda que sientes como el suelo desaparece bajo tus pies? Antes de contarte qué pasó cuando mi esposo, Mateo, entró y vio esa escena, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en su rostro cuando sonó el timbre de la puerta. Todo debería haber sido perfecto. Estábamos en una suite de lujo en un hotel de Miami, con vistas al océano que se extendía como una promesa infinita. La noche anterior había sido mágica, una celebración rodeada de amigos y familiares que nos deseaban lo mejor. Pero incluso en medio de la alegría, una pequeña espina de inquietud se había clavado en mi corazón. Se llamaba Elena, mi suegra. Durante todo nuestro noviazgo, sentí su mirada calculadora sobre mí, como si estuviera evaluando mi valor no como persona, sino como una inversión. Mateo siempre la defendía, diciendo que era su forma de ser, que era protectora. Yo, tontamente, elegí creerle, ignorando esa voz en mi interior que me advertía que algo no estaba bien. Recuerdo perfectamente las cenas familiares antes de la boda. Elena siempre encontraba la manera de deslizar comentarios venenosos, disfrazados de cumplidos. Hablaba de la vida fácil que yo había tenido, de la suerte, de haber nacido en una familia con recursos. Una vez, mientras discutíamos los detalles de la boda, sugirió con una sonrisa que mis padres podrían ayudar a Mateo a saldar algunas deudas familiares, como un verdadero gesto de unión. En ese momento, Mateo se rió, como si fuera una broma inofensiva, y yo me sentí completamente sola, una extraña en la mesa. Esas palabras resonaban ahora en el silencio de la suite, dándole un sentido terrible a lo que estaba a punto de descubrir. Desperté esa mañana sintiendo un vacío a mi lado en la cama. El sol se filtraba por las cortinas, pintando la habitación con una luz dorada y cálida. Pensé que Mateo se había levantado temprano para pedir el desayuno o para darme una sorpresa. Sonreí, todavía envuelta en el sueño de ser una esposa feliz. Pero entonces oí un sonido, un susurro de papel, proveniente de la sala de estar de la suite. Era un ruido discreto, casi furtivo. Me levanté. Me puse una bata de seda y caminé descalza sobre la alfombra afelpada, esperando encontrar a mi esposo con una bandeja de café y croissants. La imagen en mi mente era la de una película romántica. La realidad, sin embargo, estaba a punto de convertirse en una de terror psicológico. Al asomarme por el umbral que separaba el dormitorio de la sala, mi corazón se detuvo. No era Mateo, era Elena. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre la mesa donde habíamos apilado los regalos de boda la noche anterior. No los estaba admirando, los estaba registrando. Sus movimientos eran rápidos y metódicos, como los de alguien que busca algo específico. Levantaba una caja, la sacudía ligeramente y la dejaba a un lado con un gesto de impaciencia. La imagen era tan surrealista, tan fuera de lugar, que por un segundo pensé que estaba soñando. Pero el frío que me recorrió la espalda era demasiado real. La mujer que debía ser mi segunda madre estaba violando nuestra intimidad en la primera mañana de mi matrimonio. Entonces la vi tomarlo, el sobre blanco y elegante de mis padres. Lo reconocí de inmediato. Dentro no había una simple tarjeta de felicitación, contenía la confirmación de la transferencia bancaria. Mi padre, Javier, un hombre de negocios increíblemente inteligente y protector, había decidido darnos $1.000.000 para que empezáramos nuestra vida sin preocupaciones. Era un gesto de amor y confianza inmenso, un voto de fe en nuestro futuro y en Mateo. Ver a Elena sostener ese sobre con sus dedos codiciosos, como si estuviera sopesando su peso en oro, me revolvió el estómago. Sentí una oleada de náuseas y rabia. Ese sobre no era solo dinero,
Era el símbolo del amor incondicional de mi familia, y ella lo estaba manoseando como si fuera un premio que acababa de ganar. Me aclaré la garganta, un sonido que pareció un trueno en el silencio de la habitación. Elena se sobresaltó y se giró bruscamente. Por una fracción de segundo, vi el pánico en sus ojos, la culpa de haber sido descubierta, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una máscara de fría compostura y desafío. No soltó el sobre, al contrario, lo apretó con más fuerza contra su pecho, como si fuera un escudo. Me acerqué lentamente, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristales rotos. ¿Qué estás haciendo, Elena?, pregunté, y mi voz, aunque baja, temblaba de una furia contenida que luchaba por no explotar. Quería gritar, quería arrancarle ese papel de las manos, pero una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que hubiera una explicación lógica. Sofía, querida, solo estaba ayudando a organizar, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es abrumador recibir tantos regalos. Estaba admirando la increíble generosidad de tu padre. Sus palabras eran suaves, pero su mirada era dura como el acero. Un regalo así conlleva una gran responsabilidad, ¿no crees? Hay que gestionarlo sabiamente desde el principio. La condescendencia en su tono era insoportable. No estaba admirando nada. Estaba planificando. Estaba trazando un mapa de cómo usar el dinero de mi familia para sus propios fines. En ese momento, todas sus pullas, todos sus comentarios sobre mi suerte, cobraron un sentido escalofriante. Nunca se trató de mí ni de Mateo. Siempre se trató de esto. Ya no podía soportarlo. La frágil esperanza de un malentendido se hizo añicos. Extendí la mano, manteniendo mi mirada fija en la suya. Gracias por tu ayuda, pero yo me encargo. Por favor, dámelo. Mi voz era firme, desprovista de la calidez que siempre había intentado forzar en nuestra relación. Elena retrocedió un paso. Su sonrisa falsa se desvaneció para revelar una mueca de pura avaricia. No seas tonta, niña. Esto es un asunto de familia, siseó. Fue entonces cuando mis dedos rozaron el sobre y los suyos se cerraron sobre mi muñeca. No con fuerza, pero con una posesión desafiante. En ese preciso instante, mientras un forcejeo silencioso y tenso comenzaba entre nosotras, oí el clic de la puerta del dormitorio abriéndose detrás de mí. Mateo acababa de entrar en la habitación. Las palabras de Mateo resonaron en el aire acondicionado de la suite, más frías y afiladas que cualquier cuchillo. Quítale las manos de encima a mi madre. No fue una petición, fue una orden, un ladrido. Sentí cómo la sangre abandonaba mi rostro, dejándome helada por dentro. Mi mano, que segundos antes luchaba por recuperar lo que era mío, cayó a mi costado, inerte. No fue por obediencia, sino por el shock paralizante que recorrió cada fibra de mi ser. En ese instante, vi una diminuta sonrisa de triunfo curvar los labios de Elena. Ella había ganado la primera batalla, y mi esposo había sido su arma. El hombre con el que me había casado hacía menos de 24 horas me acababa de tratar como a una agresora, como a una extraña, en defensa de la mujer que nos estaba robando a plena luz del día. Él ni siquiera me miró. Pasó a mi lado como si yo fuera un mueble y corrió hacia Elena, rodeándola con sus brazos. ¿Estás bien, mamá? ¿Te hizo algo? Su voz estaba cargada de una preocupación tan genuina que me provocó náuseas. Elena, la maestra del teatro, se apoyó en él, dejando escapar un suspiro tembloroso y dramático. No, mi amor, estoy bien. Solo fue un malentendido. Sofía está un poco alterada. Luego, Mateo se giró hacia mí, y sus ojos, que la noche anterior me habían mirado con amor, ahora ardían con una acusación furiosa. ¿Qué demonios te pasa, Sofía? ¿Qué intentabas hacer? La pregunta me dejó sin aliento. Él no había visto lo que pasó. Había llegado al final. Había interpretado la escena a su antojo y me había sentenciado sin juicio. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Intenté defenderme, pero mi voz era apenas un hilo tembloroso. Ella estaba revisando nuestros regalos. Ese sobre es de mis padres. Mis palabras sonaban débiles, patéticas,
incluso para mis propios oídos. Señalé el sobre blanco que Elena todavía sostenía con fuerza contra su pecho, como un trofeo de guerra, pero Mateo no desvió la mirada de mi rostro. Mi madre solo quería ayudar a organizar el desorden. ¿Por qué tienes que ser siempre tan negativa? ¿Por qué asumes lo peor? ¿Crees que venimos de una familia de ladrones? Cada pregunta era un golpe. Estaba invirtiendo la realidad, pintándome a mí como la villana, la esposa desconfiada y paranoica. La injusticia era tan grande, tan aplastante, que sentí que me ahogaba en el lujoso silencio de la suite. Elena, viendo su ventaja, intervino con una voz suave y venenosa. No seas duro con ella, Mateo. Es una gran transición para Sofía. Quizás no está acostumbrada a la forma en que funciona una familia unida. En nuestra familia compartimos todo: las alegrías, las cargas y las bendiciones. Su mirada se posó significativamente en el sobre. La condescendencia era palpable. Me estaba llamando egoísta y malcriada por proteger un regalo que me pertenecía. Estaba redefiniendo el robo como un acto de compartir en familia. Y lo peor de todo era que Mateo asentía, absorbiendo cada una de sus palabras manipuladoras como si fueran el Evangelio. La vista panorámica del océano desde nuestra ventana se sentía como una burla, un vasto horizonte de promesas que ahora sabía que nunca se cumplirían. El tono de Mateo cambió. Dejó de ser agresivo para volverse paternalista, lo cual era infinitamente peor. «Escucha, mi amor», dijo, acercándose a mí, pero sin tocarme. «Vamos a calmarnos todos. Mamá tiene un buen punto. Este dinero es un nuevo comienzo para nosotros, para la familia. Y ella tiene mucha más experiencia que nosotros en manejar grandes sumas. Deberíamos considerar sus consejos». La forma en que dijo «la familia» me heló la sangre. No se refería a la nueva familia que acabábamos de formar nosotros dos. Se refería a él y a su madre. Yo era simplemente la proveedora, la fuente externa de capital. El $1.000.000 de mi padre no era para nuestro futuro, era para el de ellos. El verdadero interés financiero de su plan acababa de quedar expuesto bajo la luz dorada de la mañana. De repente, los recuerdos de los últimos meses me golpearon con la fuerza de un tren. Todas las cenas, todas las indirectas de Elena sobre mi vida fácil, sus comentarios sobre cómo las familias de verdad se ayudan mutuamente. Recordé una conversación en particular, unas semanas antes de la boda, donde mencionó de pasada unas malas inversiones que su difunto esposo había hecho y las deudas familiares que aún arrastraban. En ese momento, Mateo desvió el tema rápidamente, y yo no le di importancia. Qué ingenua había sido. No era una conversación casual, era un sondeo. Estaban evaluando el terreno. Mi matrimonio no había sido una unión de amor, había sido una estrategia de rescate financiero. La humillación era un fuego que me quemaba por dentro. «¿Qué deudas, Mateo?», pregunté, y el sonido de mi propia voz, ahora firme y fría, me sorprendió. Su rostro se contrajo. Vi un destello de pánico en sus ojos antes de que lo ocultara con una nueva ola de indignación. «¿De qué estás hablando? Esos son asuntos privados de mi familia. No tienes por qué meterte». Pero Elena, siempre un paso adelante, lo interrumpió con una sonrisa tranquilizadora. «No son nada importante, querida. Pequeños cabos sueltos del pasado. Nada que un regalo tan generoso no pueda solucionar, para que todos podamos empezar de cero, sin preocupaciones». Su cinismo era asombroso. Hablaban de usar el dinero de mi padre para limpiar su desorden financiero como si fuera el curso natural de las cosas, como si fuera mi deber. Me quedé mirándolos, a los dos juntos, un frente unido de codicia y engaño. La imagen era tan clara, tan brutalmente honesta, que rompió el último vestigio de amor que sentía por Mateo. Él no era una víctima de la manipulación de su madre, era su socio, un cómplice dispuesto, el hombre del que me había enamorado, o del que creía haberme enamorado, no existía. Era una fachada, una construcción diseñada para llegar a este preciso momento. Me sentí increíblemente estúpida, pero también extrañamente liberada. El dolor era inmenso, pero debajo de él, una claridad helada comenzaba a asentarse.
Ya no había dudas, ni esperanzas, ni ilusiones. Solo la cruda y fea verdad. Con una audacia que me dejó sin palabras, Elena rasgó el sobre. No con cuidado, sino con la avidez de quien abre un billete de lotería premiado. Sus ojos recorrieron el documento de la transferencia bancaria, y su respiración se entrecortó. $1.000.000, susurró, la cifra sonando casi como una oración en sus labios. Se volvió hacia Mateo, con un brillo febril en la mirada. Hijo, con esto, por fin podemos. Se detuvo en seco, lanzándome una mirada de reojo, como si acabara de recordar mi presencia. Luego, su rostro adoptó una expresión de autoridad matriarcal. Sofía, tu padre ha sido increíblemente generoso. Lo primero y más sensato que haremos será liquidar la hipoteca de la casa familiar. Así aseguramos el patrimonio. No era una sugerencia, era un decreto. Mateo sonrió, una expresión de puro alivio inundando su rostro. Sí, mamá tiene toda la razón. Es lo más inteligente. Quitarse ese peso de encima es lo mejor para todos. Estaban allí, a escasos metros de mí, planeando el destino del regalo de mi padre, repartiéndose el botín antes incluso de que el sol estuviera alto en el cielo. Yo era invisible para ellos, una simple espectadora de mi propio despojo. El peso de su traición era casi físico, una presión en mi pecho que me dificultaba respirar. Pero en medio de esa asfixia, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en una rabia fría y silenciosa. La joven enamorada que había dicho, sí, acepto, el día anterior había muerto en esa suite, y en su lugar, otra mujer estaba naciendo. Sin decir una palabra más, les di la espalda. Caminé con una calma que no sentía hacia el baño de mármol. «Sofía, ¿a dónde vas?» «No hemos terminado de hablar», dijo Mateo, su voz teñida de confusión e irritación. No le respondí. Necesitaba un santuario, un espacio para pensar lejos de sus miradas rapaces. No iba a llorar. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. Mi mente, de repente, estaba increíblemente lúcida. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza, las que me dijo en voz baja la noche anterior al entregarme el sobre. «Esto es para ti, hija, para tu seguridad, siempre tuyo». Metí la mano en el pequeño bolso que había dejado sobre el tocador y mis dedos se cerraron alrededor de mi teléfono. El clic de la cerradura del baño al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Era el sonido de una barrera que se levantaba. Era el sonido del comienzo de mi plan. Apoyada contra la fría puerta de mármol, podía oír los golpes de Mateo y su voz amortiguada, una mezcla de irritación y una falsa preocupación que me revolvía el estómago. «Sofía, abre. ¿Qué te pasa? Hablemos». Dentro de mí, el torbellino de dolor y conmoción comenzaba a calmarse, cristalizándose en una rabia helada y lúcida. Me miré en el espejo gigante sobre el lavabo doble. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos oscuros y vacíos, pero no de tristeza, sino de una determinación que nunca antes había conocido. Era una extraña, una guerrera forjada en el fuego de la traición en menos de una hora. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose con una precisión automática. No había tiempo para el duelo, era tiempo de actuar. El nombre de mi padre apareció en la pantalla y presioné el botón de llamar sin dudarlo ni un segundo. Mi padre respondió al segundo tono, su voz siempre calmada y segura, un ancla en mi tormenta. «Hija, ¿todo bien?» «Es temprano». Ignoré los golpes de Mateo en la puerta, que ahora eran más insistentes. Me concentré en la voz de mi padre, la única verdad que me quedaba. «Papá», dije, mi propia voz sonando extrañamente firme. «Necesito que me respondas algo, y necesito que seas completamente honesto. El regalo, la transferencia. ¿El acuerdo se hizo a nombre de los dos o solo al mío?» Hubo una breve pausa en la línea, un silencio cargado de significado. Podía imaginarlo al otro lado, entendiendo todo sin que yo necesitara decir más. «Solo a tu nombre, Sofía. Siempre ha sido y siempre será solo tuyo. Es un fideicomiso irrevocable».
¿Por qué lo preguntas? ¿Pasó algo? El alivio fue tan inmenso que casi me dobló las rodillas. Mi padre no solo me había dado un regalo, me había dado una armadura. Le conté todo en frases cortas y precisas, sin adornos ni lágrimas. Le describí la escena con Elena, las palabras de Mateo, sus planes para saldar las deudas familiares. No hubo un "te lo dije" en la voz de mi padre, solo un profundo y resonante enojo contenido. Sabía que esa mujer no era de fiar. Dijo con una frialdad que rara vez le escuchaba. Pero no te preocupes, hija. No muevas un dedo. No digas nada. Ya voy para allá. Y no voy solo. Sus palabras eran una promesa, un escudo. Me dijo que me mantuviera tranquila, que dejara que ellos se enredaran en sus propias mentiras. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de poder. Ya no era la víctima en esta historia. Era la directora de la siguiente escena, y el telón estaba a punto de levantarse. La dinámica de poder en esa suite de lujo acababa de cambiar drásticamente, aunque solo yo lo supiera. Los golpes en la puerta se detuvieron, reemplazados por un tono más suave, casi suplicante. Sofía, mi amor, por favor, abre la puerta. Hablemos de esto como una pareja. No te pongas así, me estás asustando. Era la voz de Mateo, pero las palabras parecían ensayadas, huecas. Podía oír el susurro siseante de Elena en el fondo, probablemente dándole instrucciones, diciéndole cómo manipularme para que volviera a ser la novia dócil y complaciente. Dile que lo sientes. Alcancé a oír. Haz que se calme. No podemos permitir que esto se salga de control. Su preocupación no era por mí, ni por nuestro matrimonio. Era por el dinero. Eran dos depredadores ansiosos, preocupados de que su presa estuviera a punto de escapar de la trampa. Me quedé en silencio, dejando que su desesperación creciera al otro lado de la puerta. Entonces, en un momento en que bajaron la guardia, creyendo que yo no podía oírlos, escuché la frase que borró cualquier átomo de duda que pudiera quedar en mi alma. Fue Elena, su voz un susurro venenoso y claro. Dile lo que sea, Mateo, pero asegúrate de que no llame a su padre. No hasta que tengamos acceso a esa cuenta. Una vez que el dinero esté en la cuenta conjunta, no podrá hacer nada. Solo aguanta un poco más. El descaro de su plan, la fría premeditación, me golpeó con la fuerza de una bofetada. No era una suposición. No era paranoia. Era una conspiración. Estaban activamente planeando cómo atraparme financieramente. En ese instante, cualquier resquicio de amor o afecto que pudiera haber sentido por Mateo se evaporó, dejando solo un desierto de desprecio. Me habían subestimado por completo. Tomé una respiración profunda, sintiendo el aire frío del baño llenar mis pulmones. Miré a mi alrededor, a la opulencia artificial de la suite. Las toallas mullidas, las batas de seda, los grifos dorados. Todo era parte del escenario de su gran estafa. Eran símbolos de la vida que anhelaban. Una vida que estaban dispuestos a robarme para conseguirla. Con una calma que los aterrorizaría, me recompuse. Me lavé la cara con agua fría, no para quitar lágrimas, porque no las había, sino para sellar mi nueva resolución. Me miré al espejo una última vez y asentí a la mujer que me devolvía la mirada. Estábamos listas. Desbloqueé la cerradura, y el sonido metálico y seco resonó en la habitación como el primer disparo de una batalla. Cuando abrí la puerta, se quedaron en silencio. Mateo y Elena estaban de pie juntos, una imagen grotesca de unidad familiar. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y ansiedad. Mateo dio un paso adelante, intentando abrazarme con una sonrisa forzada. Mi amor, gracias a Dios. Estaba tan preocupado. Me hice a un lado con un movimiento sutil pero firme, y su abrazo se encontró con el aire. Su sonrisa vaciló. Pasé junto a ellos sin mirarlos, como si fueran dos extraños que se habían equivocado de habitación. Mi frialdad era una pared de hielo que no esperaban. La novia desconsolada y emocional que seguramente habían anticipado no apareció. En su lugar, se encontraron con una reina de hielo que acababa de reclamar su trono. La confusión en sus ojos era mi primera pequeña victoria. Caminé hacia el ventanal panorámico, dándoles la espalda,
El océano se extendía ante mí, vasto e indiferente. Mateo me siguió, su voz ahora teñida de una desesperación palpable. Sofía, por favor, háblame. Lo siento si te parecí brusco antes. Es que me preocupé mucho por mi mamá. ¿Sabes cómo es ella? A veces se exalta, pero solo quiere lo mejor para nosotros, para nuestra familia. La palabra familia salió de su boca como un veneno. Cada palabra era una mentira calculada, un insulto a mi inteligencia. Permanecí en silencio, observando cómo un velero solitario navegaba en la distancia, libre y sin ataduras. Mi silencio era mi respuesta. Era un vacío que los obligaba a confrontar la fealdad de sus propias palabras, un espejo que les devolvía su propia codicia. Elena, sintiendo que estaba perdiendo el control, se unió a la farsa, su voz goteando una falsa dulzura maternal. Sofía, cariño, no te sientas excluida. Entendemos que esto es mucho para procesar. Por supuesto que tú tendrás la última palabra en todo. Solo estábamos pensando en voz alta, explorando las mejores formas de asegurar nuestro futuro, el futuro de todos. Se acercó y puso una mano en mi hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que me quemó la piel. Me encogí de hombros para quitármela de encima, un movimiento pequeño pero inequívoco. El rechazo fue tan claro que Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Estaban perdiendo el guión, improvisando torpemente, y el pánico comenzaba a notarse. Y fue entonces, en el apogeo de su desesperado intento por recuperar el control, cuando el sonido cortó el aire. Un timbre, no el del teléfono, sino el de la puerta de la suite. Fuerte, claro y autoritario. Dos timbrazos que resonaron como un veredicto. Mateo y Elena se quedaron helados, intercambiando una mirada de puro pánico. No esperaban a nadie. ¿Sería el servicio de habitaciones? ¿Un botones con más regalos? Su confusión era total. Lentamente, me di la vuelta, apartándome del ventanal, y por primera vez desde que salí del baño, les permití ver mi rostro por completo. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible pero afilada como el cristal, se dibujó en mis labios. Ellos no sabían quién estaba en la puerta, pero yo sí. El juego acababa de cambiar. El sonido del timbre, agudo y persistente, pareció absorber todo el aire de la suite. Mateo y Elena se quedaron petrificados, sus rostros una máscara de incredulidad y pánico incipiente. Era como si el mundo exterior, un mundo de consecuencias que ellos habían creído poder mantener a raya, acabara de golpear a su puerta. Sus miradas se cruzaron en una fracción de segundo, un intercambio silencioso cargado de preguntas sin respuesta. ¿Quién podría ser? ¿Quién se atrevía a interrumpir su momento de triunfo, su meticulosa planificación del despojo? Yo, en cambio, sentí una extraña serenidad. Era el sonido de la caballería llegando, no para salvar a una damisela en apuros, sino para entregarle la espada a una reina que estaba a punto de reclamar su reino. La batalla que había estado librando en silencio dentro de mí estaba a punto de volverse muy, muy pública. Instintivamente, Mateo dio un paso hacia la puerta, su rostro contorsionado en una mueca de irritación. «Ya voy», murmuró, como si estuviera molesto con la interrupción. Pero yo me moví más rápido. No corrí. Simplemente me interpuse en su camino con una calma que lo desarmó. Extendí un brazo, no para tocarlo, sino para crear una barrera. «Yo abro», dije. Mi voz no era alta, pero tenía un peso, una autoridad que nunca antes había usado con él. Se detuvo en seco, más por la sorpresa que por mi gesto. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Y en cierto modo, era verdad. La mujer que tenía delante ya no era su esposa enamorada y complaciente. Era una extraña, una guardiana en el umbral de su ruina. La confusión en sus ojos fue mi segunda pequeña victoria, y la saboreé en silencio. Elena siseó desde el fondo, un susurro urgente y venenoso. «¿Qué haces? Deja que Mateo abra». Podía ver el miedo real en sus ojos ahora, su elaborado plan.
tan cuidadosamente construido sobre mi supuesta debilidad y la lealtad ciega de su hijo, se estaba desmoronando por un simple timbre. Su control se estaba evaporando, y la desesperación comenzaba a aflorar. Intentó dar un paso hacia mí, pero se detuvo, quizás al ver la determinación inquebrantable en mi rostro. Por primera vez desde que la conocía, Elena no sabía qué hacer. Estaba acostumbrada a mover los hilos desde las sombras, a manipular las emociones, pero se enfrentaba a algo que no podía controlar, una verdad que estaba a punto de entrar por esa puerta. La tensión en la habitación era un nudo que se apretaba cada vez más, a punto de estrangularlos. Ignorándolos por completo, caminé hacia la puerta. Cada paso sobre la lujosa alfombra se sentía deliberado, pesado. No era el caminar de una novia en su suite nupcial, era la marcha de una generala hacia el campo de batalla. Con cada paso, sentía cómo el dolor se solidificaba en una armadura de acero a mi alrededor. Recordé mi caminata por el pasillo de la iglesia el día anterior, con el corazón lleno de esperanzas y sueños. ¡Qué ironía! Esa caminata me había llevado a una trampa. Esta, en cambio, me estaba llevando hacia mi liberación. Mis dedos, fríos y firmes, se cerraron alrededor del picaporte de metal. Tomé una respiración profunda, no por nerviosismo, sino para anclarme en el momento. El mundo que conocía estaba a punto de terminar, y yo misma iba a prenderle fuego. Justo antes de girar el picaporte, me volví para mirarlos una última vez. Estaban agrupados, una imagen patética de madre e hijo acorralados por su propia codicia. El sobre blanco, con la prueba de la transferencia de mi padre, todavía estaba sobre la mesa de centro, un monumento a su traición. Mi mirada se posó en ellos, fría y analítica, desprovista de cualquier emoción que pudieran reconocer. Deberían sentarse, les sugerí, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago profundo. Creo que esta conversación les va a interesar. La amenaza implícita en mi tono los golpeó como una bofetada. Ya no se trataba de quién estaba en la puerta, sino de que yo sabía algo que ellos no sabían que yo sabía. El miedo en sus rostros se transformó en un terror helado, y con esa imagen grabada en mi mente, abrí la puerta. En el umbral no estaba el servicio de habitaciones ni un botones. Estaba mi padre, Javier. Su rostro, normalmente cálido y sonriente, era una máscara de furia contenida y protección paterna. Vestía un traje impecable, como si fuera a una reunión de negocios, y su postura irradiaba una autoridad silenciosa que llenaba todo el pasillo. A su lado, un hombre de mediana edad con un maletín de cuero, cuya expresión seria y profesional no dejaba lugar a dudas. Era un abogado. La aparición de mi padre no era una coincidencia, era una intervención. No había venido a consolar a su hija desconsolada, había venido a librar una guerra en su nombre. Y al ver la determinación en sus ojos, supe que no había ninguna posibilidad de que él la perdiera. La balanza del poder acababa de inclinarse tan violentamente a mi favor que era casi sísmica. El efecto de su presencia en Mateo y Elena fue instantáneo y devastador. El color desapareció de sus rostros, dejándolos con una palidez cerosa, casi cadavérica. Mateo abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido, solo un pequeño jadeo ahogado. Elena retrocedió un paso, sus ojos fijos en el abogado y su maletín como si fueran una aparición fantasmal. El maletín, en particular, parecía aterrorizarla. Era el símbolo de algo que ella no había previsto en su plan. La formalidad, la ley, las consecuencias reales. Habían contado con una disputa familiar, con lágrimas y gritos que podrían manipular. No habían contado con un ataque estratégico, preciso y legal. Habían subestimado no solo a mí, sino, lo que era más importante, al hombre que me había criado. Y ese error de cálculo estaba a punto de costarles todo. Mi padre no les dedicó ni una mirada. Sus ojos me encontraron a mí, y en ellos vi un océano de amor y apoyo incondicional. Entró en la suite, y el abogado lo siguió en silencio, cerrando la puerta detrás de ellos con un clic definitivo, que selló la habitación como una cámara de juicio. Mi padre puso una mano sobre mi brazo.
Un gesto simple que me transmitió toda su fuerza. Sofía, dijo en voz baja, solo para mí. ¿Estás bien? Asentí, incapaz de hablar, pero mi mirada se lo dijo todo. Él asintió a su vez. Una comunicación perfecta que no necesitaba palabras. Luego, su atención se desvió hacia la pareja congelada en medio de la habitación. El abogado se colocó a su lado, abriendo los pestillos de su maletín con dos chasquidos metálicos que sonaron como el martillo de un juez. Mateo finalmente encontró su voz, aunque era un hilo débil y tembloroso, un patético intento de normalidad. Javier, señor, qué sorpresa. No, no los esperábamos. Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que delataba su pánico. Intentó esbozar una sonrisa, pero se convirtió en una mueca grotesca. Bienvenidos. ¿Quieren algo de beber? ¿Café? La oferta era tan absurda, tan fuera de lugar, que casi me habría reído si la situación no fuera tan grave. Mi padre lo interrumpió con un gesto de la mano, un movimiento corto y tajante que silenció a Mateo al instante. No había tiempo para falsas cortesías. No había espacio para la farsa que Mateo intentaba desesperadamente mantener. El tiempo de las mentiras se había acabado. Con una calma glacial que era mucho más intimidante que cualquier grito, mi padre se dirigió a ellos. No, gracias, Mateo. No estaremos aquí mucho tiempo. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose por un instante en el sobre rasgado sobre la mesa, antes de volver a fijarse en ellos. Se acercó a mí y colocó una mano protectora en mi espalda, guiándome suavemente hacia uno de los sillones. Por favor, siéntense, dijo. Su voz no era una petición, sino una orden. Tú también, Sofía. Su tono era el de un hombre acostumbrado a tomar el control absoluto de cualquier situación. Parece que hay un pequeño malentendido sobre la generosidad de mi familia. Y mi abogado, el señor Morales, y yo, hemos venido a aclararlo de una vez por todas. El escenario para el acto final estaba listo. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa. Nos sentamos. Mateo y Elena tomaron el sofá opuesto a mi padre y a mí, con la mesa de centro de cristal entre nosotros, como una línea de batalla. El señor Morales permaneció de pie, una figura imponente y neutral. Abrió su maletín con dos clics secos que resonaron en la suite como martillazos de un juez. Sacó dos carpetas de cuero y las colocó sobre la mesa con una precisión deliberada. El sonido suave de las carpetas tocando el cristal fue el ruido más fuerte que había escuchado en mi vida. Mateo y Elena las miraban fijamente, como si fueran dos serpientes venenosas listas para atacar. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una tensión tan palpable que casi podía saborearla. Era el sabor metálico del miedo, y por primera vez, no era el mío. El señor Morales comenzó a hablar. Su voz era un instrumento de precisión, calmada, profesional y completamente desprovista de emoción, lo que hacía que cada palabra fuera más devastadora que la anterior. Señor y señora de la Torre, estamos aquí para aclarar la naturaleza del regalo del señor Javier a su hija, Sofía. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El regalo de $1 millón no fue una simple transferencia bancaria. Fue la financiación de un fideicomiso irrevocable, establecido legalmente hace semanas, con Sofía como única beneficiaria. Según los términos del fideicomiso, ella es la única persona con acceso y control sobre esos fondos. Legalmente, no forman parte del patrimonio conyugal. La explicación fue un golpe quirúrgico, preciso y letal, que destrozó el núcleo de su plan en menos de 30 segundos. Elena fue la primera en romperse. Un sonido ahogado, a medio camino entre un jadeo y un gruñido, escapó de sus labios. Su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y furia. Eso es imposible. Un regalo de bodas es para la pareja, para la nueva familia. Se giró hacia mi padre, sus ojos lanzando dagas. Javier, esto es un insulto. No confías en tu propio yerno. No confías en Mateo, en nuestro hijo, para cuidar de tu hija. Mi padre la miró sin pestañear.
su rostro una fortaleza de granito. No le concedió ni una sola palabra. Su silencio era una respuesta más poderosa que cualquier argumento, un muro infranqueable contra el que la manipulación de Elena se estrellaba y se hacía añicos. Ella había jugado su carta de la familia y había perdido estrepitosamente. Viendo la desesperación de su madre, Mateo finalmente reaccionó, girándose hacia mí con una expresión que era una mezcla patética de súplica y acusación. Sofía, ¿tú sabías esto? ¿Nos mentiste todo este tiempo? Fue un último intento cobarde de desviar la culpa, de pintarme a mí como la conspiradora y a ellos como las víctimas. No le respondí. Simplemente lo miré, dejando que mis ojos le contaran toda la historia de su traición. Dejé que viera la ausencia total de amor, de piedad, de la mujer ingenua que creía conocer. La acusación murió en sus labios mientras comprendía que la Sofía que había engañado ya no existía. Mi silencio no era debilidad, era un veredicto, y en ese silencio, él fue declarado culpable. Fue entonces cuando mi padre habló. Su voz, aunque baja, llenó la habitación con una autoridad inquebrantable. Mi confianza, Elena, se gana, no se asume. Luego, sus ojos se clavaron en Mateo, y cada palabra fue un golpe. Y mi hija no les mintió. Ella acaba de enterarse de los detalles completos esta mañana. Porque yo, estúpidamente, confié en que tú, Mateo, serías el esposo que ella merecía. Un hombre que la protegería y estaría a su lado. No un cómplice que la vería como una solución financiera a los problemas de su madre. La mención directa de los problemas de su madre fue una estocada final. La verdad, la que ellos habían intentado ocultar bajo capas de sonrisas falsas y comentarios venenosos, acababa de ser expuesta bajo la cruda luz del día. El señor Morales, con un movimiento deliberado, deslizó una de las carpetas por la mesa de cristal hasta que se detuvo justo delante de Mateo. Dijo, tocando la carpeta con la punta de su pluma. Es el documento del fideicomiso, debidamente registrado y legalmente vinculante. Como pueden ver, el dinero es, y seguirá siendo, propiedad exclusiva e individual de Sofía. Luego, con la misma calma metódica, empujó la segunda carpeta. Y es un acuerdo posnupcial que hemos redactado esta mañana. Les sugiero que lo lean con atención. Las palabras «acuerdo posnupcial» quedaron suspendidas en el aire. Una sentencia de muerte para su estafa. El maletín del abogado no solo contenía papeles, contenía el fin de su mundo. El abogado procedió a explicar los términos con una claridad brutal, sin dejar espacio para la ambigüedad. El acuerdo posnupcial, si Mateo decidía firmarlo, reconocería formalmente el $1.000.000 como mi patrimonio separado y protegido. Estipulaba que cualquier uso de esos fondos para fines conjuntos, como la compra de una casa, requeriría mi consentimiento explícito y por escrito para cada transacción. Además, cualquier cantidad utilizada se estructuraría como un préstamo formal a la sociedad conyugal, un préstamo que sería la primera deuda a saldar a mi fideicomiso en caso de una eventual separación. No era un acuerdo de confianza y amor, era un contrato de negocios diseñado para proteger un activo de un socio poco fiable. Era el reflejo perfecto de lo que mi matrimonio se había convertido. La máscara de Elena finalmente se hizo añicos. La compostura, la elegancia fingida, todo se desvaneció, revelando la cruda y fea codicia que había debajo. ¿Un préstamo? ¿Prestarle dinero a tu propio esposo? Esto es una abominación. Su voz se elevó a un chillido agudo y desagradable, rompiendo la atmósfera opresiva. «Somos una familia», apuntó un dedo tembloroso hacia mí, su rostro enrojecido por la rabia. «Tú hiciste esto. Le metiste veneno en la cabeza a tu padre. Lo manipulaste para que se pusiera en nuestra contra». La acusación era tan delirante, tan completamente desconectada de la realidad que acabábamos de presenciar, que por un instante sentí lástima por ella. Estaba tan consumida por su propia avaricia que era incapaz de ver la verdad. Ella misma había cavado su propia tumba. Mateo miraba alternativamente los documentos.
a su madre en pleno colapso y a mí. Su rostro era un campo de batalla donde el pánico, la debilidad y la desesperación luchaban por el control. Podía ver el cálculo en sus ojos, la vida fácil, el rescate financiero, todo se desvanecía ante él. Sofía, suplicó, intentando apelar a la mujer que había desposado apenas 24 horas antes, sin darse cuenta de que esa mujer ya estaba muerta y enterrada. No podemos empezar nuestro matrimonio así, con abogados, con desconfianza. Si me pides que firme esto, me estás diciendo que no crees en mí, que no crees en nosotros. Su intento de chantaje emocional era tan transparente, tan patético, que solo sirvió para solidificar mi resolución. Por primera vez desde que mi padre entró en la habitación, hablé. Mi voz era tranquila, pero cortó el aire como un bisturí, silenciando el arrebato de Elena y congelando la súplica de Mateo. La confianza, Mateo, la perdiste esta mañana. Me levanté, sintiéndome más alta y fuerte de lo que jamás me había sentido. Lo miré desde arriba, no con arrogancia, sino con la claridad de quien finalmente ve las cosas como son. La perdiste en el momento exacto en que me gritaste que le quitara las manos de encima a tu madre, mientras ella intentaba robar el regalo de mi padre. Mi voz no tembló. Estaba llena de una certeza helada. El recuerdo de sus palabras, que antes me había destrozado, ahora era mi armadura. Hice un gesto hacia los papeles sobre la mesa. Así que aquí está tu elección. Puedes firmar ese acuerdo, que protege mi patrimonio de la codicia de tu familia, y quizás, solo quizás, nos da una mínima oportunidad de ver si queda algo que salvar. O no lo firmes. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras lo aplastara. De cualquier manera, te lo aseguro, ese dinero nunca pagará un solo centavo de las deudas de tu madre. La única diferencia es si este matrimonio termina aquí y ahora, o si me das una razón para no llamar a mi abogado para empezar los trámites de divorcio esta misma tarde. El ultimátum estaba sobre la mesa. El poder, el control y el futuro estaban, por primera vez, completamente en mis manos. Su humillación era absoluta. El juego había terminado, y yo había ganado. El silencio que siguió a mi ultimátum fue denso, pesado, casi sólido. Mateo miró los papeles sobre la mesa de cristal, luego a su madre, cuyo rostro era una máscara de furia impotente, y finalmente a mí. En sus ojos no vi amor, ni arrepentimiento, solo el pánico de un animal atrapado. Buscaba una salida, una tercera opción que no existía. Su mirada suplicante se posó en mi padre, pero él permaneció impasible como una estatua de granito. El abogado, el señor Morales, esperó con una paciencia profesional que era casi cruel. Podía oír la respiración agitada de Elena, el único sonido en la habitación. Finalmente, con un movimiento lento y derrotado, Mateo tomó la pluma. Su mano temblaba visiblemente mientras firmaba cada página. El sonido del rasguño sobre el papel era el requiem de nuestro matrimonio. No me miró ni una sola vez. Firmó no para salvar nuestra relación, sino por la remota y patética esperanza de que aún podría acceder a una parte de mi vida. Y por ende, de mi dinero. Una vez que la última firma estuvo estampada, el señor Morales recogió los documentos con una eficiencia silenciosa. Colocó una copia en su maletín y me entregó la otra. Sofía, Javier, mi trabajo aquí ha terminado, dijo con un leve asentimiento. Mi padre se puso de pie y le estrechó la mano. Luego se acercó a mí, me dio un beso en la frente y susurró: «Llámame cuando estés lista. Estaré esperando abajo». No dijo nada a Mateo ni a Elena. Su desprecio era tan absoluto que ni siquiera les concedió el reconocimiento de una despedida. La puerta de la suite se cerró detrás de ellos, y el clic de la cerradura resonó con una finalidad aterradora. Nos quedamos los tres solos en la habitación, rodeados por los restos de una boda que ya se sentía como si hubiera ocurrido en otra vida. El aire estaba viciado con el olor a traición y a sueños rotos. Elena fue la primera en explotar, su rabia ya no contenida por ninguna pretensión de decoro. «¡Mira lo que has hecho!», me gritó, su voz un chillido estridente. «Destruiste a mi hijo, lo humillaste.
Llegaste a nuestra familia con tu cara de ángel y tu dinero, y lo arruinaste todo. Se acercó a mí, con el dedo índice apuntándome como un arma. Por un momento pensé que podría golpearme, pero no sentí miedo. Solo sentí un profundo y helado vacío. La miré directamente a los ojos, sin parpadear. Ustedes ya estaban arruinados mucho antes de que yo llegara, Elena. Yo solo era su plan de rescate. Y acaba de fallar. Me di la vuelta y señalé la puerta. Ahora, por favor, váyase de mi habitación. La palabra, mí, fue deliberada. Una declaración de propiedad sobre mi espacio, mi vida y mi futuro. Se quedó sin palabras, su furia ahogada por la sorpresa de mi frialdad. Después de que Elena saliera dando un portazo, un silencio incómodo cayó entre Mateo y yo. Él permaneció sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, la imagen misma de la autocompasión. Sofía, no tenía por qué ser así, murmuró, su voz ahogada. Levanté una ceja, incrédula. ¿Así como, Mateo? ¿Con honestidad? ¿Con consecuencias? Tenías una opción muy simple esta mañana. Podrías haberme defendido. Podrías haberle dicho a tu madre que se detuviera. Podrías haber elegido a tu esposa. Pero elegiste el dinero. Se levantó de un salto, su rostro enrojecido. Eso no es justo. Solo quería proteger a mi madre. Ella ha pasado por mucho. Fue la última gota. ¿Y yo no? Le respondí, mi voz subiendo por primera vez. ¿Yo no he pasado por nada en las últimas horas? Tu lealtad quedó clara. Y no fue conmigo. No había nada más que decir. El hombre que amaba nunca había existido realmente. Caminé hacia el armario donde todavía colgaba mi vestido de novia, una aparición fantasmal de un sueño que había muerto. Saqué mi maleta, la abrí sobre la cama y empecé a guardar mis cosas con movimientos tranquilos y metódicos. Mateo me observaba, su rostro una mezcla de confusión y desesperación. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, como si la respuesta no fuera dolorosamente obvia. No lo miré. Hago mi maleta. Y te sugiero que hagas lo mismo. Hice una pausa, sosteniendo un par de zapatos en mi mano. Puedes quedarte aquí esta noche si quieres. El hotel está pagado. Yo me voy. Mañana por la mañana. Quiero que te hayas ido. Vuelve con tu madre, Mateo. Es evidente que es allí donde perteneces. Cada palabra era un ladrillo que construía un muro definitivo entre nosotros. No hubo lágrimas, ni ruegos. Solo la fría y eficiente demolición de nuestro futuro. No me quedé a verlo empacar. Una vez que mi maleta estuvo lista, la arrastré hacia la puerta. Pasé a su lado sin dirigirle una última mirada. No quería que mi último recuerdo de él fuera esa imagen de debilidad y derrota. Al salir al pasillo, sentí como si estuviera saliendo de una tumba. El aire fresco del hotel me llenó los pulmones. Abajo, en el lobby, mi padre me esperaba. No hizo preguntas. Simplemente tomó mi maleta y me guió hacia el coche que aguardaba fuera. Mientras nos alejábamos, vi la fachada del lujoso hotel de Miami reflejada en la ventanilla, el lugar donde mi matrimonio había comenzado y terminado en menos de 24 horas. No sentí tristeza, sino un extraño y abrumador alivio. Era la primera mañana del resto de mi vida. Las semanas siguientes fueron un borrón de trámites legales. Gracias a la previsión de mi padre y a ese acuerdo posnupcial que Mateo firmó bajo presión, el divorcio fue increíblemente rápido y limpio. No hubo peleas por el dinero, porque legalmente nunca hubo dinero que pelear. El fideicomiso de $1 millón permaneció intacto, seguro, exclusivamente mío. Era mi red de seguridad, el legado del amor protector de mi padre, y se convirtió en la base sobre la que empecé a reconstruir mi vida. Alquilé un nuevo apartamento en el centro, un lugar que era solo mío, sin recuerdos fantasmales ni promesas rotas. El dinero no me compró la felicidad, pero me compró algo mucho más valioso, la libertad de empezar de nuevo, en mis propios términos. Nunca volví a hablar directamente con Mateo o Elena, pero las noticias viajan rápido en círculos pequeños. Me enteré por un amigo en común que, sin mi inversión, su castillo de naipes financiero se derrumbó. Se vieron obligados a vender la casa familiar, el patrimonio, que Elena estaba tan desesperada por asegurar con el dinero de mi padre.
para pagar las deudas que habían acumulado durante años. La última vez que supe de ellos, Mateo vivía en un pequeño apartamento alquilado con su madre. No sentí satisfacción ni alegría vengativa al saberlo, solo una distante y melancólica confirmación de que las consecuencias, tarde o temprano, siempre llegan. Habían intentado usarme como un salvavidas, y al final, se ahogaron en su propia codicia. Hoy, mi vida es tranquila. El dolor de la traición se ha desvanecido, dejando tras de sí una cicatriz que me recuerda la fuerza que no sabía que tenía. Mi relación con mi padre es más fuerte que nunca. Él fue mi roca en la tormenta. El dinero del fideicomiso sigue ahí, creciendo, pero ya no lo veo como un regalo de bodas, sino como mi fondo de independencia. A veces, cuando miro por la ventana de mi apartamento y veo la ciudad extenderse ante mí, pienso en esa suite de hotel con vistas al océano. Pienso en la joven ingenua que creía en los cuentos de hadas. Ya no soy ella. Aprendí de la manera más dura que el verdadero amor no te pide que te sacrifiques, sino que te protege. Y que a veces, el acto de amor más grande es el que haces por ti misma, alejarte y salvarte. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la lección más grande de mi vida no llegó en un momento de alegría, sino en el eco de un grito en una suite de lujo. Esa frase, "Quítale las manos de encima a mi madre", fue el regalo más doloroso y valioso que pude haber recibido. No era solo una traición, era una revelación. Me mostró que a veces, las personas que amamos nos ven no por lo que somos, sino por lo que podemos darles. Aprendí que el amor no debe ser una transacción y que la dignidad no es negociable. La verdadera prueba de carácter no es cómo alguien te trata frente al mundo, sino cómo te defiende a puerta cerrada. Cuando tu pareja elige proteger la codicia de su familia en lugar de tu corazón, no hay matrimonio que salvar. Solo hay una verdad que aceptar y una vida que reclamar como propia. Una vida donde tu valor no dependa de la aprobación de nadie. La palabra familia es compleja. Crecemos creyendo que es un refugio incondicional, pero mi historia me enseñó que la sangre no siempre te hace familia. El respeto, sí. La familia que yo creía estar construyendo era en realidad una empresa en la que yo era la única inversora sin saberlo. Mateo y Elena no eran una familia que me acogía. Eran socios en un plan del que yo era el objetivo. La lección universal aquí es que las verdaderas conexiones familiares se basan en el apoyo mutuo y los límites saludables, no en la obligación y la explotación. A veces, el acto más valiente de amor propio es redefinir lo que significa familia para ti, incluso si eso implica alejarte de las personas que se supone que deberían estar a tu lado. Proteger tu paz es más importante que mantener una fachada de unidad tóxica. Nadie tiene derecho a usar el amor como una excusa para la avaricia. Mucha gente podría pensar que esta es una historia sobre $1.000.000. Se equivocan. Es una historia sobre el valor. No el valor del dinero, sino el valor de una misma. El dinero fue simplemente la herramienta que expuso la verdad, el catalizador que aceleró un final inevitable. Mi verdadera riqueza no estaba en esa cuenta bancaria. Estaba en la fortaleza que encontré dentro de mí para llamar a mi padre, en la claridad para trazar una línea y en el coraje para irme sin mirar atrás. La independencia financiera es crucial, sí, pero es solo un aspecto de una independencia mucho más profunda, la emocional. El verdadero poder reside en saber que, con o sin recursos, tienes la capacidad de salvarte a ti misma, de elegir tu bienestar por encima de cualquier relación que te disminuya. Ese es un tesoro que nadie puede arrebatarte jamás. Una de las cosas que más lamento es no haber escuchado mi propia intuición. Todas esas pequeñas banderas rojas, esos comentarios venenosos disfrazados de bromas, esa sensación en el estómago que me decía que algo no estaba bien, las ignoré, las justifiqué en nombre del amor y la esperanza. Quiero decirte a ti, que me estás escuchando, confía en tu instinto. Las personas revelan quiénes son en los pequeños detalles, en las miradas,
en las palabras que eligen cuando creen que no estás prestando atención. La falta de respeto no empieza con un grito, empieza con un comentario condescendiente que se deja pasar, con una defensa a la persona equivocada, con hacerte sentir pequeña poco a poco. No esperes a que la gota derrame el vaso. Presta atención a las primeras gotas, porque son la advertencia de la tormenta que se avecina. Tu voz interior es tu guardián más leal. El momento en que sonó el timbre de la puerta fue más que una simple interrupción. Fue la llegada de lo que un verdadero pilar familiar significa. Mi padre no vino a pelear mis batallas, sino a darme las herramientas para que yo ganara la mía. Eso es lo que hace un compañero de vida, lo que hace el verdadero amor. No te deja solo en la arena, se pone a tu lado, te recuerda tu fuerza y te asegura que no estás equivocado por defenderte. Mateo me mostró lo que el amor no es. No es ceguera, no es complicidad en la injusticia, no es una lealtad malentendida hacia la familia de origen a costa de la nueva familia que se está formando. Un verdadero compañero construye un círculo de protección a tu alrededor, no te empuja fuera de él. A veces, la mayor revelación sobre con quién deberías estar es ver claramente con quién no. Mi final feliz no fue encontrar a otro hombre. Mi final feliz fue encontrarme a mí misma. Fue transformar a la joven ingenua y enamorada en una mujer que conoce su valor, que establece límites firmes y que no tiene miedo de empezar de cero. La sanación no es un destino, es un viaje. Hay días en los que todavía siento el eco de esa traición, pero ya no me define. Ahora es un recordatorio de mi resiliencia. El verdadero empoderamiento no viene de la venganza o de ver a otros caer. Viene de levantarte, sacudirte el polvo y construir una vida tan sólida y hermosa que el pasado se convierte en una simple anécdota, una lección aprendida en lugar de una herida abierta. La paz que siento hoy, la seguridad en mis propias decisiones, vale mucho más que cualquier matrimonio basado en mentiras. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en tus propias relaciones y en el valor que te das a ti misma, te pido que la compartas. A veces, escuchar la experiencia de otra persona es el empujón que necesitamos para abrir los ojos. Hay demasiadas personas atrapadas en situaciones donde su bondad es confundida con debilidad. Deja un comentario contándome qué lección te llevas de esta historia y no olvides suscribirte al canal. Juntos podemos crear una comunidad donde nos recordemos mutuamente que merecemos respeto, lealtad y, sobre todo, un amor que nos construya, no que nos utilice como un plan de rescate. Gracias por escucharme, y recuerda siempre, tú eres tu inversión más importante.